Pues nada, muchas gracias. Voy a hablar no sé si lo has dicho, de mi libro, de En busca del grafo perdido. Vengo a hacer un umbral. Y es un proyecto, este libro en realidad empezó a gestarse, o por qué escribo este libro cuando ya había prometido no volver. ¿Tengo micro? ¿Sí? ¿Lo tienes ahí? Sí, sí, pero no suena, digo. ¿Está sonando la petaca 6? No hay que encenderlo, ¿no? Bueno, pues voy a seguir porque me oís igualmente, ¿no? ¿O me pongo aquí? Bueno, me quedo aquí para no atrasar mucho las cosas. Ahora sí me oís mejor, ¿no? Pues... Ay, por Dios. Qué poco glamour tengo. Venga. Nada, me quedo aquí, porque para no atrasar más esto. Bueno, pues como decía, vengo a hacer un umbral, vengo a hablar de mi libro, y es un libro que me ha agradado mucho lo que ha dicho Ángel, de que Jot Down empezó hace 10 años, porque este libro se empezó a gestar hace 10 años, aunque yo no lo sabía. Yo me había prometido a mí misma no volver a escribir un libro nunca más en mi vida, y pues como todas las promesas que me hago, pues las he incumplido rápidamente, porque me ofreció Ariel, en particular Francisco Martínez Soria, que era el editor que había en Ariel, la oportunidad de hacer un libro de grafos, y dije, vale, de grafos sí. ¿Y por qué de grafos sí? Pues porque hace 10 años, como decía, este proyecto empezó casi a la vez que Jot Down, porque nosotros empezamos el 14 de mayo y Jot Down el 14 de mayo. Ellos se han hecho ricos, nosotros no, pero bueno... Todo el mundo no vamos a tener la misma suerte. Pues el 14 de mayo, hace 10 años, Raquel García Uldemolins, que está por ahí sentada, y yo misma, empezamos un proyecto que se llamaba Matis o Mateventuras, que era un blog de cuentos para niños, cuentos rellenos de matemáticas. Todo había empezado porque, bueno, yo nunca había divulgado, nunca había consumido divulgación, no estoy aquí por Carl Sagan, no sabía quién era Carl Sagan, ni siquiera quién era Martin Gardner, o sea, nunca he leído divulgación, yo soy más de Eduardo Mendoza o de Javier Reverte, cuidado con confundirse, y nunca me había metido en el mundo de la divulgación, me metí por mis hijos, y bueno, pues encontré a Raquel Sastre, Raquel Sastre, un beso Raquel. Raquel Sastre va a salir también, Raquel García de Molins en las redes, y empezamos pues esto, con un proyecto que era como un jueguecito, cada 15 días un blog de matemáticas para niños, donde las matemáticas aparecían como yo entendía que tenían que aparecer, que era pues dentro de parte de una historia. Yo no soy experta en didáctica, no soy profesora de primaria ni secundaria, no tengo papeles, pero sí era madre, bueno, y soy, creo, sí, claro, mis hijos están ahí, y había descubierto cómo mis hijos descubrían palabras y sitios geográficos a través de los cuentos. Yo recuerdo una noche que le estaba contando un cuento y dije, cuando llegó la aurora, claro, su abuela se llama Aurora, dice, ¿quién es la aurora? Y no, la aurora, y le tuve que explicar qué significaba la palabra aurora. Digo, bueno, así aprenden los niños, ¿no? Como parte de un contexto, en este momento necesitan saber qué significa la palabra, cómo y dónde se utiliza. Digo, pues así deberían aparecer las matemáticas en su vida, ¿no? Como parte de un contexto y que ellos le provocara la curiosidad. Y ahí empezamos un blog que yo solo hacía los cuentos, ya digo, cuentos rellenos de matemáticas o matemáticas disfrazadas de cuentos, y que ilustraba magistralmente Raquel Berrifín, que es Raquel Gu, que va a salir luego en la siguiente mesa, y que para mí lo mejor del blog son los dibujos, también os digo. Y esos son los personajes, ¿no? Yo dije, dibujo una matemática, Raquel dibujó una matemática pelirroja con gafas rosas, se ve que la única que conocía era así, que el 100% de las matemáticas que se había cruzado en su vida tenían esa pinta, digo, pues así deben ser las matemáticas. Y los niños pues se parecen curiosamente a mis dos hijos, que están ahí, Salvador y Ventura, que los personajes se llaman Sal y Ben. Y bueno, ellos eran y siguen siendo mis hijos, pero ya están en la universidad y esas cosas. Y bueno, empezamos ese blog de matemáticas y yo empecé a contar matemáticas para niños, como un juego. Pero pronto, bueno, al principio, los primeros episodios, pues yo contaba las matemáticas que mis hijos me iban preguntando. Tenían 6 y 8 años, ¿sabéis? Tampoco me podían preguntar muchas matemáticas. Sí que es verdad que preguntaban por el número pi porque veían muchas referencias al número pi. Y Ventura, el más pequeño, decía, ¿eso qué es? ¿Una portería de fútbol o una mesa? Y digo, ¿eso es un número? No, eso no es un número, mamá. Digo, te prometo que es un número, está entre el 3 y el 4. No hay números entre el 3 y el 4. Está el 3 y el 4. Digo, en realidad hay infinitos. Y la liamos, ¿no? Y empecé, pues un poco al principio, los cuentos eran las dudas de mis hijos, como yo había intentado, sobre todo adaptar el lenguaje, ¿no? Porque lo que nos pasa muchas veces a los matemáticos, incluso con los físicos, que se creen ellos que saben matemáticas, ¿no? ¿Hay algún físico en la sala? No, ¿no? Es que hablamos en otra longitud de onda, ¿no? Entonces, nosotros lo vemos muy claro, pero nuestro lenguaje es de otra longitud de onda y había que bajar a la longitud de onda de los niños.
Y bueno, empecé a hablar de matemáticas, digo, ahora ya no tengo más preguntas de mis hijos, ¿de qué matemáticas hablaremos? Pues de lo típico que se habla en los libros de divulgación de las matemáticas, ¿no? Porque yo, como no había leído nunca divulgación, empecé a buscar divulgación y empezamos a hablar de Fibonacci, de razón áurea en la naturaleza y en el arte, todo seguro que os suena, de curvas. Este fue idea de Salvador, porque fuimos a hacer una visita al Parkway de Barcelona y su papá y yo, los papá y mamá son matemáticos, los niños son normales, creo. Algunas veces pienso que no, uno está adolescente perdido, pero esta fue idea de Salvador, que le contamos lo de las catenarias y la pasión de Gaudí por las catenarias. Dice, podríamos contarlo en el blog de Mati, y lo contamos en el blog de Mati. Pues Kepler y las sandías, no sé si sabéis la conjetura de Kepler, que fue un teorema que estuvo muchísimos años sin demostrar, y luego cuando lo demostraron, lo que demostraron es que la forma óptima de apilar esferas es la que llevaban siglos usando los fruteros, pero no lo habían demostrado, ¿eh? O sea, que ellos lo sabían, pero sin demostración rigurosa. O de crecimiento exponencial, que de esto no voy a hablar nada porque seguro que sabéis mucho después de la pandemia, o de la importancia de los números primos para preservar nuestra seguridad informática y un montón de cosas, tal como la que tenemos ahora mismo con criptografía de clave pública, todo a un nivel muy bajito, ¿eh? No creáis que le enseñamos RSA, pero sí, pues explicar que, pues, por ejemplo, que una operación que es muy sencilla es multiplicar dos primos entre sí, pero que una operación que es extremadamente complicada es factorizar dos primos, el producto de dos primos, si los primos son gorditos, ¿vale? Y en eso se basa, en que esa operación es muy complicada, se basa la seguridad informática de casi todo lo que hacemos. Pero un día, bueno, de ahí también nació un libro, que es Hasta el infinito y más allá, que es el libro más bonito del mundo mundial universal, y digamos, todo lo que a mí se me ocurría era lo que la gente tiene en la cabeza como matemáticas. Pero una cosa que surgió rápido, no solo para el blog, sino en las conversaciones con mis hijos, fueron los grafos. ¿Por qué? Pues porque su papá y su mamá trabajan en grafos. Entonces, cuando íbamos a un restaurante, y además para trabajar con grafos, no hace falta no hace falta preparación previa. O sea, pinta puntos y rayas y le haces preguntas sobre esos puntos y esas rayas. Y cuando íbamos al restaurante y nos daban los mantelitos estos para los niños que traían pasatiempos, por detrás están blancos. Entonces le dábamos la vuelta y le planteábamos problemas sobre grafos y respondían muy bien. Entonces dijimos, bueno, son nuestros niños porque están un poquito los pobres idiotizados con los grafos, o estimulados, depende de quién lo diga, o es que los niños responden bien a los grafos. Así que me atreví y empecé a hablar de grafos para niños. La teoría de grafos, ahora vamos a hablar un poco de ella, es una teoría muy complicada con unos problemas muy difíciles, pero a nivel de presentación son muy simples y no necesitan saber matemáticas previas. Así se la presento yo a mis alumnos todos los años. Digo, lo bueno de esta asignatura es que vais a empezar desde cero. O sea, lo bueno es que se os daba mal cálculo, el álgebra y la geometría, pues da igual porque vamos a empezar de cero una cosa nueva. Lo malo es que si se os daba muy bien el cálculo, el álgebra y la geometría, también da igual porque vamos a empezar una asignatura nueva, ¿no? O sea, que es una asignatura que puede ser una disciplina que lo que hace falta para poder empezar a andar con ella es saber leer bien, y eso es muy importante, saber leer bien, que no es trivial. O sea, que es trivial, que muchos de nuestros estudiantes algunas veces descubres que no saben leer bien, y tener imaginación e intuición humana. Eso lo tienen los niños desde muy pequeñitos. De hecho, yo creo que los niños lo van perdiendo, porque yo recuerdo cuando yo le contaba a Salvador que pi era un número irracional, con 8 añitos, no me miréis así, que yo soy así, digo, no hay ninguna división que dé pi. Y el niño dice, ¿pero las habéis probado todas? O sea, los niños tienen una parte escéptica que es muy difícil de calmar y hay que aprovecharla. De hecho, empecé a dar charlas, empecé por la clase de mi hijo de Salvador, de quinto de primaria, sobre grafos, charlas, talleres. Y esto es mi primera charla de grafos y esa es la hora del recreo. O sea, nadie se movió de la clase, ellos estaban en la pizarra, otros estaban en la mesa. Yo le había dicho que no iban a poder encontrar un mapa que necesitara 5 colores y ellos dijeron, ¿los habéis probado todos? Y dije, no, pero se puede demostrar. No voy a dar la demostración porque ha tardado más de un siglo y no lo voy a explicar yo en una clase de quinto de primaria. Pero ahí seguían. O sea, que sí que les gustaban, sí que relacionaban bien. Y sí que es una forma de enseñar a los niños de verdad qué son las matemáticas, que es el problema que tenemos no solo en este país, sino en los países del entorno, que cada vez hay más aversión a las matemáticas, porque la gente no sabe lo que son las matemáticas y se creen que no les gustan, le dan miedo, porque creen que las matemáticas son hacer cuentas y eso no tiene nada que ver con las matemáticas. Las cuentas las hace todo el mundo, las hacen los periodistas, los cocineros, los peluqueros, todo el mundo, hasta los curas hacen
digo yo, ¿no? Hacen cuentas. Y nadie se le ocurriría decir un cura es un señor que hace cuentas, ¿no? Un cura que hace cuentas y otras cosas, ¿no? Tampoco pues, bueno, y un matemático tampoco es una persona que hace cuentas y otras cosas, sobre todo lo que hace esas otras cosas, que es resolver problemas. Y bueno, y esta es una foto que me encanta, y eso es una clase ya de segundo de la ESO, que están un poquito ya con el pavo subido, y esa es la hora del recreo. O sea, lo tuvieron que sacar a comerse el bocadillo, y el mérito es de los grafos. O sea, es que los niños se enganchan enseguida con los grafos, y entiendo que habría que meterlos ya en primaria y secundaria para que, pues eso, aprenderán a hacer lo que tienen que aprender, a pensar, a discurrir como persona y no a repetir algoritmos numéricos como una calculadora. Bueno, voy a contar lo que es un grafo. Un grafo es un objeto matemático que está representado por dos conjuntos, un conjunto de puntos que representa los objetos que quieres estudiar y que solemos llamar vértices o nodos, y un conjunto de rayitas, de los puntos y rayas que decía antes, que representan alguna relación entre esos dos puntos y llamamos aristas. Por ejemplo, aquí hay un grafo donde cada uno de vosotros sois un puntito y donde podemos unir a dos de vosotros con una arista si cada uno conoce el número de teléfono del otro, por ejemplo. ¿Vale? Eso nos daría una idea de las relaciones sociales que hay en esta sala, o el mismo número de pie, nos saldrían distintos grafos, o sea, un mismo grafo con varios componentes, o el mismo número final del DNI. O sea, los puntos pueden ser los mismos y depende de la propiedad que tú estés estudiando sobre ello, pues tendrás unas ciertas relaciones o lo que sea. Facebook es un grafo. ¿Sabéis todo lo que es Facebook? Sí, ¿no? Hombre, no, los jovencitos, que aquí algunos peina canas. Bueno, pues Facebook es un grafo. Bueno, tú no peinas ya ni canas, ¿no? Cada usuario de Facebook es un puntito y los que son amigos en Facebook están unidos por una rayita. Eso es un grafo de 2.000 millones de puntos. No lo voy a pintar, me da un poco de pereza, pero eso es un grafo. Y las demás redes también son grafos. Lo que pasa es que en las redes como Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, no es como Facebook una amistad en los dos sentidos, sino que hay seguidores. Entonces, en esas redes aparecen flechas que indican quién sigue a quién o si se siguen los dos. Y se llaman grafos dirigidos, por lo de las flechas, o digrafos, como le llamamos nosotros, y también se pueden estudiar, también aparecen en el libro, pero me voy a quedar y no es mucho más complicado. Pero me voy a quedar con esto, que es la versión más sencilla, y bueno, lo único que necesitamos saber por ahora es que hay muchos conceptos que definir sobre grafos y jugar con los niños, pero no en el momento. Y uno es la valencia de un vértice, o el grado, me gusta más decir valencia porque recuerda la procedencia, viene de la química, de la formulación orgánica. La valencia de un vértice es el número de rayitas que sale del vértice, el número de vecinos o de amigos que tendrían Facebook, este tendría valencia 3. Bueno, pues con eso, después de probarlo con muchos niños y muchas niñas de todos los cursos de primaria y secundaria y algunos también universitarios que no habían estudiado grafos, pues Raquel y yo dijimos un sí quiero hacer un libro sobre grafos, que es este. Y en él se cuentan pues un montón de cosas. Todos los capítulos tienen nombre de película. ¿Por qué? Porque me ha dado por ahí. O sea, no sé explicarlo. Cuando teníamos que poner el título, Francisco Martínez me preguntó el nombre del libro, el título del libro, para empezar con la promoción, digo, En busca del grafo perdido. Yo qué sé, estaba así, yo inspirada. Y luego pues dije, pues le vamos a poner otro nombre de película. ¿Por qué? Pues porque me dio por ahí. ¿Vale? Todos los nombres de película más o menos tienen que ver con la trama. Este es el capítulo 12, se llama El puente sobre el río Kwai. Las ilustraciones son todas Raquel. Y bueno, pues se cuenta el primer problema de la teoría de grafos, que no sé si conocéis, porque este sí que se cuenta en muchas ferias de divulgación, que es el problema de los puentes de Königsberg, que es una ciudad que está en Rusia, bueno, ahora se llama Kaliningrado, una ciudad que actualmente es de esta que va cambiando de país cada 30 o 40 años, ahora mismo está en Rusia, se llama Kaliningrado y tiene esa orografía, ¿no? El río Pregel pues hace una zona norte, una zona sur, una península al este y un islote, y en el siglo XVIII tenía 7 puentes. Y la gente se preguntaba si era posible dar un paseo por Königsberg pasando por todos los puentes una vez y solo una. Bueno, pues este fue el primer problema que sepamos en nuestra cultura, que se resolvió con un grafo. Lo resolvió Leonhard Euler, que es uno de los matemáticos, o fue uno de los matemáticos más prolíficos de la historia, e hizo un grafo. Pintó cada zona de la ciudad con un puntito y ahora puso una rayita por cada puente. Y empezó a pensar si se podía o no. Y lo que demostró es que para que se pudiera hacer un circuito pasando por todos los puentes una vez y solo una, que corresponde en ese dibujo a pintar ese grafo sin levantar el lápiz del papel y pasando una vez y solo a uno por cada rayita, solo empezando y terminando en el mismo punto, solo se podía hacer si todos los vértices tenían una valencia par. Y en el caso de que todos tuvieran una valencia par, menos 2 de ellos,
Entonces sí que se podía hacer el camino pasando por todos los puentes de Kenigsberg o por todas las aristas del grafo, pero tenías que empezar y terminar en puntos diferentes de la ciudad, ¿vale? No podías volver a casa. Como veis aquí, los puentes de Kenigsberg, el grafo de Kenigsberg, todos son impares. Este tiene 3, 5, 3, 5, o sea que ahí no se puede hacer nada, ¿vale? Esto también os lo regalo por si tenéis un niño nervioso, le podéis proponer que haga ese dibujo sin levantar el lápiz del papel y sin pasar 2 veces, o un cuñado pesado, o sea, alguien que dice, verá cómo te sale, que tú eres muy listo. Y eso anima mucho a la gente. Y bueno, y la verdad es que los niños son muy graciosos porque yo les digo, ¿qué tendría que pasar? Y dice, no, y ellos dicen, no puede ser porque hay 3. Entonces, si entra y sale y vuelve a entrar, tiene que salir. O sea, ellos no dicen, no se expresan sobre la paridad del vértice, pero son capaces de razonar que el problema es que falta una. Porque si entra, sale. Y si entra, sale, al final, pues es par. O sea, que sí que no demuestran el teorema de Euler, porque si no yo me hubiera caído de espalda, pero sí que lo trastean. Otra de las cosas que se cuenta en el libro, no tengo reloj, alguien me va avisando. Bueno, voy a ir, habla sobre esta película, ¿la conocen? Bueno, pues no voy a hacer mucho spoiler, pero en esa película, o sí, tampoco os perdéis nada, bueno, muy bonita. El indomable Will Hunting, pues es una película que os pongo un antecedente. Esto es una pizarra que está en un pasillo del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde están los niños más listos del mundo mundial estudiando. Y este problema lo pone un profesor que es Medalla Fields, que es un señor que tiene uno de los premios más prestigiosos en el mundo de las matemáticas. Y pone ese problema que se lleva semanas sin resolver por los niños del MIT, muérete. Y entonces, pues este limpiado lo resuelve. Y nosotros fuimos a verla porque nos dijeron, salen grafos. Y bueno, nos faltó tiempo para llegar al cine y salimos todos indignados porque eso no es un problema de grafos. ¿De acuerdo? Iba con mi hermano, digo, no me lo puedo creer, qué poca vergüenza. Y digo, ¿quién se va a dar cuenta? Digo, todos los que trabajamos en teoría de grafos. Y me dijo, te repito, ¿cuánta gente se va a dar cuenta? Digo, bueno, pues para que veáis el nivel del problema que hacen en esa película, donde han pagado a Robin Williams y a Matt Damon, yo creo que $200 les sobraban para pagar a un matemático que les pusiera un problema de la teoría de grafos. Los pasos 2, 3 y 4 no lo voy a hacer porque es necesario multiplicar matrices y no sé si todo el mundo sabe multiplicar matrices, pero bueno. El 1 pide la matriz de adyacencia de este grafo, que se hace así. Jugáis a los barquitos. Y lo que tenéis que poner en cada posición es cuántas líneas van del vértice, por ejemplo, la 1, 1, del vértice 1 al vértice 1, 0. ¿Cuántas van del vértice 1 al vértice 2? Una rayita. Del vértice 1 al vértice 3, un 0, porque no hay rayita. Y del vértice 1 al vértice 4, 1, porque hay una rayita. Y bueno, luego del 2 al 3, pues hay 2 rayitas. O sea, lo rellenáis, como tampoco hay que trabajar en el MIT. Y eso es la matriz de adyacencia. Lo que pasa es que nosotros, para que no se note que estamos jugando a los barquitos, le quitamos la tabla, le ponemos 2 paréntesis y parece más difícil, ¿vale? Ese es el problema que aparece ahí, con toda la poca vergüenza del mundo, de que era un problema del MIT. Bueno, esto me sirve para abrir el capítulo 5, que es uno de mis favoritos, que se llama Matrix, y que está escrito absolutamente en rojo. Eso fue una pijada que le pedimos al editor y que nos la concedió, haciendo el chiste de Matrix. No sé si habéis visto la película. Tiene la píldora azul, la píldora roja, puedes seguir viendo los grafos como puntos de raya, como un humano del montón, o puedes tomarte la píldora roja y ver que los grafos en realidad llevan detrás una formulación numérica que además es chulísima y que la puede entender cualquiera. Porque yo en el AVE, eso lo cuenta en la introducción del libro, cuando estaba explicando el producto de matrices para mi libro en un portátil en el tren, que no sé, me pilló en un AVE a mí, y había un señor a mi lado, así joven como yo, y me dice, está usted muy entretenida, ¿qué está haciendo? Y digo, multiplicando matrices. ¿Quiere usted que le enseñe? Y me dijo que sí. Y le enseñé. Y el hombre, muy bien, hasta que llegaran los sanitarios estaba el hombre muy tranquilo. Pero, y tanto, yo, bueno, eran matrices de adyacencia, de ceros y unos y tal, yo le explicaba el producto matrices no conmutativo, el hombre, por Dios, es que el hombre estaba muy sorprendido. Y yo seguí, él me decía, ponme otra. O sea, que tenía un señor que se bajó en Córdoba con todos los papeles muy doblados y dice, verá cuando se lo diga a mi nieto. Así que si conocéis a alguien de Córdoba que una mujer le enseñó a multiplicar matriz en el AVE, soy yo. Y decirle que me provocó, porque él fue el que empezó a preguntar. Bueno, el primer capítulo es el guateque. Es que no tengo ni idea de cómo voy de tiempo. ¿4 minutos faltan? Más, porque... Vale. El guateque es una película, para los más jóvenes que me están mirando con cara rara. El guateque significa fiesta. Y es una película muy chula de Peter Sellers de 1968, muy divertida, muy loca. Y esa abrimos con una fiesta por varias razones. Primero porque
entrar en cualquier museo de las matemáticas, en cualquier área de las matemáticas, pues debería ser una fiesta para todo el mundo y ser feliz. Y segundo, porque este es el primer, no hace falta que lo leáis, yo os lo cuento, este es el primer problema que yo planteo a mis estudiantes. Yo doy teoría de grafos en informática, la ingeniería informática en segundo de grado, en segundo curso. Y siempre que llego, digo, pues soy Clara Grima, soy la profesora de, bueno, la asignatura se llama matemática discreta, pero es básicamente teoría de grafos. Soy la profesora de matemática discreta y vamos a resolver este problema. Y entonces te miran así como, pues si no acabamos de empezar. Y el problema os lo cuento, no hace falta que leáis, pero es un problema pre-pandemia. Y tenemos a una pareja, Alicia y Blas, que van a un guateque con otras 4 parejas, ¿vale? 10 personas. Entonces, cuando llegan al guateque, pues se saludan porque son gente educada. Y se saludan pues como nos saludamos, por ejemplo, en España, ¿no? A veces das la mano, todo antes de la pandemia, ¿no? Das la mano y otras veces das besos, ¿sí? Eso hasta ahí normal. Entonces, en un momento determinado del guateque, Blas, que es una persona así muy inquieta, dice, vamos a ver, ahora cada uno de vosotros vais a escribir en un papelito a cuánta gente le disteis la mano al llegar. Todos se saludaron, ¿eh? Pero bueno, a lo mejor hubo uno que no le dio la mano a nadie, porque es un besucón o una besucona y solo dio besos, o alguien que solo dio la mano, o alguien que a alguno le dio la mano y a otro les dio besos. No sabemos qué ha pasado, pero todos se saludaron. Pues Blas dice, cogéis cada uno, pensad a cuánta gente habéis saludado con un apretón de mano, me lo ponéis en un papelito, lo dobláis, lo echáis en una bolsa y ya está. Lo mezclan, lo sacan todo y todas las respuestas, Blas abre los 9 papelitos, son 9 porque son 5 parejas, 10, Alicia también juega, o juega con los demás, quiero decir. Y los 9 números son diferentes. Y la pregunta, lógicamente, es ¿a cuánta gente le dio la mano Alicia? ¿Vale? Como vamos, no voy a contestar, y va un poco rápido. Es un problema que me encanta, porque para que vea cómo se resuelven con los grafos, y porque yo creo, y lo cuento en casi todo, bueno, no casi, en todos los talleres de grafos, para que los niños vean cómo se resuelven problemas de matemáticas con grafos y con intuición, sobre todo con intuición. Y mis alumnos siempre me dicen, faltan datos. Digo, falta leer. Otra pregunta, ¿eso cae en el examen? No, no cae en el examen. ¿Nos estás troleando? No, no os estoy troleando. Tiene solución. Vamos a resolverlo como hacen los matemáticos, ¿no? Al fin y al cabo es como jugar al Cluedo o al CSI. Vamos a buscar las pistas y vamos a intentar reconstruir la escena del crimen. ¿Qué pista tenemos muy llamativa? Pues que hay 9 respuestas diferentes. ¿Cuáles pueden ser esas respuestas? ¿Puede ser -3? No. Como mínimo, el número más chico es 0, que fue el besucón, que no le dio la mano a nadie, o la besucona. Y el número más grande, si son 10 personas, es 9. No puede saludar a 11 personas. ¿Vale? Estamos todo el mundo formal, nadie troleó, nadie dijo pi, nadie dijo nada de eso. ¿Perdón? Sí. Sí, sí. Exactamente. El 9 no tiene sentido. Muy bien. Muy bien. Sí, sí, sí. Nadie ha saludado a 9 personas con la mano porque nadie ha saludado a 9 personas. Cuando tú llegas con tu pareja, saludas a 4 parejas, que son 8. Tú no llegas a una fiesta y le das la mano a tu pareja. Lo traes saludado de tu casa. O no, porque venís enfadados. Pero no lo saludas al llegar a la fiesta. O sea, cada uno cuando llega a la fiesta saluda a 8 personas como máximo. Luego ahí están los 9 números que estaban en los papelitos, tampoco nos hemos despeinado. Además, mi alumno más brillante lo ha detectado pronto. Pues nada, un grafo. Esto se arregla ya con un grafo. Voy a pintar un grafo y lo que voy a hacer es pintar un grafo. Ahí tengo Blas y los 9 papelitos. No sé, tengo que ver en qué papelito está escondida Alicia, la novia, ¿no? Y lo que yo le digo a mis estudiantes, digo, y ahora voy a pintar un grafo, voy a unir cada puntito con todos los puntitos a los que le dio la mano. Y entonces ella dice, ¿y tú cómo lo sabes? Digo, pues lo sé. Está ahí escrito. O sea, hay que investigar un poquito más. Porque de 8, el 8 van a salir 8 rayitas. Será un vértice de valencia 8. Porque le dio la mano a 8 personas. Pero quitando al 8 solo quedan 9 puntos. O sea, nos quedan 9 puntos. El 8 le tiene que dar la mano a todos menos a 1. ¿A quién no le da la mano? Pues al 0. El 0 tiene valencia 0, es el besucón o la besucona. No le da la mano a nadie. ¿Vale? Bueno, pues ves tú, yo digo a mi alumno, ¿ves como si sé a quién le da la mano el 8? A toda esa gente, no hay otra opción. Y además sé más cosas. ¿Qué más cosas deduzco de ese grafo? Que el 8 y el 0 son pareja. Porque el 8 le ha dado la mano a todo el mundo menos al 0. Luego la única opción es que su pareja sea el 0, porque tú a tu pareja no le das la mano.
Y a la única persona que no le ha dado la mano al 8 es el 0. Luego son pareja. Luego ni el 8 ni el 0 son Alicia. O sea que sí sé quién le ha dado la mano al 8 y tengo 2 sospechosos menos. Ni el 8 ni el 0 son Alicia. ¿Vale? Estamos en el siglo XX, no hay poliamor ni nada de eso. Ahora el 7. El 7 le puede dar la mano a todo el mundo, menos al 0 y al 1. El 7 no le puede dar la mano al 1 porque el 1 ya ha saturado su valencia, tiene su rayita. Luego esta es la única forma, hemos puesto el 8 y el 0 del mismo color, como fueran, bueno, jubilado alemán iba a decir, pero a lo mejor hay algún alemán en la sala. El 7, esa es la única forma del que el 7 dé la mano, porque el 1 ya no se la puede dar. Luego sé que esa gente fue la que le dio la mano al 7 y sé también que, ¿qué más sé de ese grafo? El 7 le da la mano a todo el mundo menos al 0 y al 1. ¿Qué podemos deducir? Pues que el 1 es la pareja del 7, porque el 7 no le ha dado la mano a su pareja. O sea, o es el 0 o es el 1, y como estamos en el siglo XX, es el 1. Es un problema del siglo XX. Pues ahora lo mismo con el 6, que le da la mano a todo el mundo, menos al 0 y al 1, ni al 2, porque el 2 ya había saturado su valencia. Luego el 6 ha dado esas 6 manos y era la pareja del 2, porque el 6 le da la mano a todo el mundo, menos al 0, al 1 y al 2, luego uno tiene que ser su pareja, y ya sabéis quién es Alicia, ¿no? Alicia es el 4, porque ahora pasaría lo mismo con el 5 y ahí está el 4. O sea que sí que es verdad que estaba ahí Alicia, hola Alicia, y que la hemos recuperado. Es un problema que cuando a los alumnos les deja mucho rato dicen no tienen solución, y sí que las tienen. Bueno, pues aparte de esos temas, y ya voy a terminar, hay otros temas, por ejemplo, Alicia sí que aparece, pero la otra Alicia en el capítulo 13 para hablar de grafos hamiltonianos y su aplicación a, pues no sé, a repartidores de la empresa esa que tiene una sonrisa en las cajas, ¿no? Y de optimizar sus recursos, o de hablar de premios Nobel en emparejamiento, que son problemas que se utilizan de grafos muy sencillitos que los niños pueden hacer y que se ganaron un premio Nobel en 2014. Bueno, no sé, miradlo porque no me acuerdo muy bien de los números, pero creo que fue en 2014 un premio Nobel, o de la jungla de cristal y de cómo hacer una batida en un edificio para encontrar a los malos, o de estrategias ganadoras, o Amanece con poco, que también tiene su sitio para detectar monedas falsas, o aquí está Raquel Sastre, que antes la he mencionado, es un homenaje a Raquel Sastre y a su valentía, denunciando muchas cosas. Y en La cortina de humo, y sí que hay un sitio, pero ya esto ya no lo voy a contar, esto es compráis en libros, porque voy ya fuera de tiempo, ¿verdad?, que es hablar sobre las redes sociales, y esta es la última parte, y yo creo que, bueno, a mí me gustan todas, me gustan un poquito los grafos, pero creo que es muy sorprendente, ¿no?, cómo el estudiar los grafos que van asociados a las redes sociales nos permiten saber cómo detectar a los sensores, a los influencers, a los que se llaman comúnmente influencers. Bueno, es una cuenta muy sencilla, es una cuenta de sumar y dividir, está por ahí, se llama La paradoja de la amistad. Y sobre todo hay un capítulo que es el de La cortina de humo, esto no lo voy a contar, el de La cortina de humo, que nos habla de un efecto que es pero que no lo voy a contar, os compráis el libro. Pero que sobre todo nos llama a la empatía, porque es un grafo que es de un trabajo de 2016 de Cristina Lerman y otros investigadores, que nos invita a tratar de entender a los que piensan diferente como nosotros, porque muchas veces pues pensamos que otros grupos sociales, otros grupos intelectuales o algo toman unas decisiones absurdas y es muy fácil decir que son idiotas, pero es fácil comprobar matemáticamente que no son idiotas, o por lo menos no son más idiotas que nosotros, ¿no?, sino que todos vivimos en mundos que, aunque nos creemos que estamos todos muy intercomunicados y que estamos en la era de la comunicación, que lo estamos, en el fondo seguimos viviendo en patios de vecinos. Lo que pasa es que los patios de vecinos, en lugar de ser patios físicos y bonitos, llenos de geranios, pues ahora son burbujas sociales en redes sociales y en estas cosas. Y nada, lo dejo por aquí, porque esto ya no me da tiempo. Os lo compráis, que es muy bonito, y nada, muchas gracias, eskerrik asko.